Buenas noches, profesores. Soy el estudiante Clinton Adolfo Paucar y hoy voy a presentar los ejercicios de la última tarea del curso de algorítmica. Bien, en el ejercicio número uno nos hablan sobre un arreglo unidimensional en el cual nosotros pues vamos a poner cinco valores enteros, los cuales no deben repetirse. Bien, como podemos ver aquí, tenemos el arreglo unidimensional y para que nosotros, bueno, básicamente no se repitan los elementos, declaramos la siguiente función, la cual he llamado buscar elemento. Bien, en la función en donde tenemos los argumentos número y tamaño, podemos ver un bucle y dentro del bucle podemos ver una condicional en el cual si el número es igual a alguno de los elementos del arreglo, nos va a retornar el valor de posición del elemento. De no ser así, nos va a retornar el valor de menos uno. Ahora bien, este valor de menos uno nos va a servir específicamente en lo que es la función principal. En la función principal, como nosotros podemos ver, bueno, básicamente lo que se va a hacer es que nosotros podamos digitar y guardar los valores, es decir, valor uno, valor 2, así hasta el valor número 5, pero siempre en cuando se cumpla la condicional. La condicional va a verificar si el valor devuelto es diferente de menos uno. Recordemos que si es diferente de menos uno, cumpliendo con la condicional, quiere decirte que en base a los parámetros, los cuales son el arreglo y el índice de la iteración, vamos a poder básicamente deducir que hay un elemento repetido. Por lo tanto, si encuentro un elemento repetido, la pantalla nos va a imprimir lo siguiente, ¿no? Número repetido, por favor, digite otro. Por último, lo que se va a tener es básicamente que vamos a mostrar el arreglo. Bien, entonces al ejecutar, lo que se va a tener es lo siguiente. Como podemos ver, podemos poner el valor de uno, el valor de 2, el valor de 3. Y aquí yo puedo poner uno de los tres valores de los cuales ya he puesto, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo 2 me va a salir número repetido. Y así hasta que ponga un número que no tenga nada que ver con los anteriores. Por lo tanto, si yo pongo 4 sigo con el bucle. Y por último, ya en el valor número 5 si cambio de número, terminaría. Por lo tanto, lo último que pasaría sería que se muestre el arreglo. Bien, eso es con respecto al ejercicio número uno. En el ejercicio número 2 nos piden lo siguiente. En el ejercicio número 2 nos dicen digitar una clave secreta en donde ninguno de los dígitos se debe repetir y donde la suma de los dígitos del medio tiene que ser par. Bien, y también nos piden hallar el segundo dígito menor. Bien, entonces, como podemos ver, tenemos el arreglo unidimensional de máximo valor que va a ser 4, que es básicamente la clave secreta. Y lo que vamos a hacer es escribir los dígitos, ¿no? En este caso con el bucle nos ayudamos para poner el dígito uno, dígito 2, dígito 3 y dígito 4. También declaramos el booleano, el cual va a tener el valor de verdadero. Bien, entonces en este bucle anidado lo que se va a hacer básicamente es que se va a verificar que no se repite, asegurándonos de iterar solo los elementos restantes. Es decir, como podemos ver aquí, el primer bucle va a ir desde 0 hasta 2 y el segundo bucle va a ir desde 1 hasta 3. Este bucle, como podemos ver, tenemos la condicional en la cual si uno de los elementos se repite, lo que va a pasar es que a nuestro booleano le vamos a dar el valor de falso. Igualmente, salimos de esta condicional y después salimos de la siguiente condicional. Esto representaría pues que nuestro booleano está teniendo el valor de falso. Luego, para que nosotros podamos calcular lo que es pues que la suma de los dígitos del medio sea un número par, sumamos, ¿no? Lo que sería pues el índice uno con el índice 2 y le vamos a declarar elemento par. Ahora bien, igualmente si es que no cumpliese que la suma de estos dos es pues un número par, nuestro booleano seguiría teniendo el valor de falso. Bien, ¿y para qué todo esto? Bien, en este caso, si es que nuestro booleano tiene el valor de falso, lo que va a pasar es que va a salir básicamente en la pantalla que la clave es no válida. Pero si cumpliese nuestro booleano que es verdadero, lo que va a pasar aquí es que básicamente va a empezar en la búsqueda del segundo dígito menor. Aquí lo que estamos haciendo básicamente es intercambiar valores recorriendo el vector con la función swap. Y luego lo que estamos haciendo es básicamente comprobar si realmente cumple o no cumple que hay o que pues básicamente hay un segundo dígito menor y que este se imprime en la pantalla. Entonces, de cumplirse que nuestro booleano es verdadero, se va a buscar el segundo dígito menor, se va a mostrar el segundo dígito menor y el programa va a continuar. Bien, entonces vamos a ejecutarlo y tenemos lo siguiente. Como podemos ver, yo puedo ponerle, por ejemplo, el dígito uno que va a ser 8, el dígito 2 le voy a poner 4, le voy a poner 6 y le voy a poner 1. Como podemos ver, cumple lo que es el segundo dígito menor. El primer dígito menor sería el 1, el segundo dígito menor sería 4. Y si es que sale el segundo dígito menor, quiere decir que cumple con lo que requiere el problema, ¿no?
Básicamente que ninguno de ellos se repita y que la suma de los dígitos del medio sea un número par, ¿no? Si nosotros sumamos 6 más 4, nos va a dar un número par. Eso con respecto a lo que sería el problema número 2. Bien, en el problema número 3 lo que se nos pide básicamente es pues dos números enteros, en este caso uno que va a ser de numerador y otro que va a ser de denominador. Tenemos que utilizar lo que son los arreglos unidimensionales e imprimir el quebrado después de simplificar. Bien, para ello lo primero que hice es pues declarar una función que va a calcular el máximo común divisor, en este caso de dos parámetros, ¿no? Tenemos de un número A y de un número B. Es básicamente lo que nosotros vamos a utilizar en la función principal, ¿no? Básicamente nuestro número A va a ser nuestro numerador y nuestro número B va a ser un denominador. Como se nos pide que utilicemos arreglo unidimensional, declaro un arreglo de máximo de 2 y asigno el índice 0 a lo que es el numerador y el índice 1 a lo que es el denominador. Asimismo, declaro la variable entero mcd, que llegaría a ser pues el cálculo del máximo común divisor, ¿no? En este caso sería calcular el máximo común divisor de lo que sería pues el valor en el subíndice 0 y el valor en el subíndice 1. También se muestra el MCD y por último lo que se mostraría es el quebrado simplificado, ¿no? Es decir, si yo pongo que nuestro, por ejemplo, vamos a ejecutarlo y se va a entender mucho mejor. ¿Sí? Entonces nos dice que ingresemos al numerador, es decir, si yo pongo que el numerador es 16 y que el denominador es 60, lo que se va a imprimir básicamente es el quebrado simplificado, ¿no? Es decir, en base al máximo común divisor, se va a dividir entre 4 cada uno y eso es lo que se va a mostrar en la pantalla. Bien, eso es con respecto al problema número 3. Bien, continuando con el ejercicio número 4, lo que tenemos es lo siguiente, se nos da pues un listado de longitudes de cableado y lo que se nos pide es un reporte general, se nos pide trasladarle un arreglo y un ordenamiento con el método burbuja. Bien, entonces para ello utilizamos lo que son estructuras, definimos a la primera estructura como longitudes cableado y lo que se va a hacer es básicamente pues declarar al arreglo unidimensional de tipo doble hasta un máximo de 72. Como nosotros ya sabemos, aquí se pondría pues lo que es el algoritmo del método burbuja, el cual nos va a ayudar a ordenarlo de mayor a menor, en este caso los 72 las 72 longitudes que se nos muestra en la tabla. Bien, entonces pasamos a nuestra función principal, en donde nosotros pues declaramos otra vez un arreglo unidimensional de tipo doble que tiene un máximo de 72 elementos. Y lo que se hace aquí es que vamos a tomar a la estructura como un tipo de variable y vamos a declarar a lo que sería pues longitud, el cual se guardará en el arreglo de la estructura. Bien, de ahí básicamente sería básicamente digitar las longitudes, en este caso digitar las longitudes que se muestran pues en el ejercicio, se guardarían en lo que llegaría a ser pues nuestra nueva variable y nuestro nuevo tipo de variable que sería la estructura, y asimismo lo que pasaría a ser es que guardaríamos todo eso en lo que sería pues lo que se nos pide, básicamente en un arreglo, el arreglo uni, y por último el ordenamiento de los datos llamando a lo que sería pues la función de ordenar burbuja, ¿no? Bien, entonces paso a poner los elementos. Tendríamos la longitud 1, el cual nos dice que es 30.5. Bien, una vez que se hayan puesto todas las longitudes, podemos apreciar aquí básicamente lo que tenemos, ¿no? Se muestran los valores almacenados en la estructura. Como podemos ver aquí, no está ordenado, simplemente se han puesto todas las longitudes y todo esto se ha guardado en lo que llegaría a ser pues nuestro arreglo dimensional, el cual lo llamé arreglo subguión 1. Bien, ya por último se ordenan los datos con lo que llegaría a ser pues el ordenamiento de la burbuja, ¿no? Básicamente como podemos apreciar aquí, se puede ver de manera decreciente o como lo veamos, pero ya está en todos los datos, todas las longitudes, las 72 longitudes ordenadas de menor a mayor o por donde se ve. Bien, eso es con respecto al ejercicio número 4. Bien, ya para terminar el ejercicio número 5 se nos pide mostrar un registro de los trabajadores que va a depender del número de trabajadores que nosotros pongamos. También mostrar un registro por turnos, en este caso yo lo puse de esta forma. M que representa mañana, T que representa tarde y N que representa noche. Igualmente buscar por código de turno.
Bien, primero lo que tenemos es básicamente una estructura la cual hemos llamado trabajador, donde dentro vamos a tener pues el código, el nombre, el turno y el salario. Luego, nuestro programa va a depender de muchas funciones. En este caso tendríamos ingresar registro, mostrar registro, registro por turno, buscar registro por código y nuestra función principal. Bien, en ingresar registro, tal cual dice su nombre, utilizamos los siguientes argumentos o los siguientes parámetros. Tendríamos pues básicamente nuestro arreglo unidimensional de tipo trabajador y tendríamos nuestra variable n de tipo entero. Ingresamos la cantidad de trabajadores y limpiamos el buffer y luego lo único que quedaría es básicamente poner cada uno de lo que nos pide. En este caso poner nuestro código, nuestro nombre, turno y salario. En lo que respecta a mostrar registro, básicamente lo único que haríamos es mostrar, teniendo como constante a nuestro arreglo unidimensional de tipo trabajador y a la cantidad de trabajadores que hemos puesto, ¿no? Que básicamente sería nuestra variable n de tipo entero. Nada más mostraría nuestro código, nuestro nombre, nuestro turno y nuestro salario. El registro por turno, en este caso, teniendo igualmente constante el arreglo, constante nuestra variable n, y en este caso tendríamos como constante nuestro, lo que sería pues nuestra variable turno de tipo string, ¿no? En este caso tendríamos pues registro de trabajadores del turno, ahí se mostraría el turno, y de ser así, lo que pasaría es que básicamente si coincide que el turno que nosotros hemos puesto coincide con el turno en el cual nosotros deseamos buscar, se va a mostrar, ¿no? Tanto el código, el nombre y el salario. Por último, lo que respecta a buscar registro por código, de igualmente, en este caso lo único que vamos a hacer es agregarle lo que sería el código y poner la siguiente condicional en base a un booleano, el cual le hemos puesto como principio que es falso. De cumplirse este booleano, en este caso teniendo como condición que coincida tanto que el turno es igual y que el código es igual, se va a mostrar, ¿no? Tanto el código, el nombre y el salario, y de ser así, si cumple, si nuestro booleano llega a tener el valor de verdadero, se va a romper. De no ser así, si nuestro booleano tiene el valor de falso, básicamente saldrá en nuestra pantalla que no se encontró ningún registro del código en el turno. Bien, por último, en nuestra función principal lo que vamos a hacer es básicamente ingresar un menú de opciones en donde básicamente tenemos la sintaxis del switch, ¿no? Básicamente por cada opción vamos a poner un caso y de no ser así, básicamente vamos a poner solo opción inválida. Bien, solo esto simplemente se va a cumplir siempre en cuando sea menor que 7. Si nos sobrepasamos o ponemos un valor distinto de 7, que no tenga que ver con el 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5 o el 6, bueno, básicamente nos va a salir pues, o el programa se va a acabar. Bien, entonces nosotros ejecutamos y tendríamos lo siguiente. Un momento. Bien, entonces ponemos, en este caso, ingresar registro de los trabajadores, que sería pues la opción número 1. Ingresamos la cantidad de trabajadores, por el momento voy a ponerle 3. De código ponemos 120, voy a poner mi nombre. El turno va a ser mañana y el salario va a ser 1000. El código siguiente va a ser 121, vamos a poner Luis, el turno también mañana y el salario va a ser 1200. Por último vamos a poner el código 122, el nombre va a ser Jordan, el turno va a ser tarde y el salario va a ser 1500. Presionamos la tecla para que se limpie la pantalla, mostramos los registros de los trabajadores como podemos apreciar ahí, limpiamos la pantalla, luego mostramos los registros por turno, en este caso en el turno mañana solo estoy yo y Luis, y del turno tarde solo estaría Jordi, ¿no? Ahora, buscar registro de trabajadores por código de turno mañana. Bien, entonces si yo pongo lo que sería pues la opción 4, ponemos el código de trabajador a buscar. Como yo me puse el código 120, saldría, ¿no? Como podemos ver ahí, el código es 120 y aparece mi nombre y mi salario. Para lo que sería de turno tarde, yo puse el código que va a ser 122 y tal cual sale, ¿no? Para el turno tarde tenemos pues a Jordi con el salario de 1500. Por último, salimos del programa. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.